Vamos a comenzar, por lo menos yo hablando, que para dar un poco más de tiempo que venga la gente, solamente para dar una bienvenida a todos que están acá. Mi nombre es Arlene Dávila, soy el Fellow Visiting de la Universidad de Nueva York en Madrid. También soy la fundadora del Latinx Project en Nueva York. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a este panel que estamos organizando en colaboración entre estos dos centros, el Latinx Project del campus de Nueva York y la Fundación de la Universidad de Nueva York en el campus de Madrid. Este panel fue concebido como un seguimiento a una charla que tuvimos en Nueva York en el 2022 sobre artistas Latinx en Madrid. Como parte de la visión del Latinx Project, buscamos teorizar la identidad Latinx y elevar las creaciones artísticas de estos artistas. Teorizar no solo en el contexto de Estados Unidos, donde esta identidad se ha generado históricamente, sino también como producto de procesos de imperio, poder y creación de naciones-estado, que son los procesos que verdaderamente explican todas las identidades, las dominantes y canónicas, así como lo que se considera marginal o alternativo. España es un referente muy importante en esta conversación, ya que ha recibido un sinnúmero de inmigrantes latinoamericanos que han llegado a este país debido a los procesos muy similares, políticos e históricos, que motivan las migraciones globales. Más personalmente, esta charla surge de conversaciones entre Francisco Godoy y yo, que nos hemos conocido varios años, sobre la necesidad de resaltar lo diaspórico en las discusiones sobre la latinidad, donde suelen dominar referentes geográficos y territoriales, es decir, artistas latinoamericanos, olvidándonos de los artistas que son parte de las comunidades Latinx, que viven y trabajan aquí, en España, en Madrid, donde sea, sean de primera, segunda o tercera generación, o artistas que han vivido y realizado su trabajo en relación con las dinámicas españolas y diaspóricas. Con este panel queríamos abrir y compartir el espacio de NYU para exaltar a algunos de los artistas Latinx que están abriendo camino y expandiendo definitivamente las definiciones y ideas de pertenencia de lo que es Latinx como identidad diaspórica, pero también dentro de la comunidad española contemporánea. Quería agradecer a Gloria Rodríguez García, a Raúl Mena por toda la ayuda en la organización de este panel, reconocer el trabajo de mi colega, la autora Elia Romero Figueroa, que editó este libro Latinx, que fue producido por la editorial de La Percería, y estuvimos hablando de este libro, que faltan visiones críticas, y también para aquellos que estén interesados más sobre este tema, lean estos trabajos, que la conversación sigue, y también vean nuestro Instagram y nuestro archivo en la página web. Estamos hablando de producir una charla, un escrito sobre esta charla, así que pueden seguir con la conversación y aprendiendo más sobre el tema a través de nuestro web. Y por último, unos anuncios. El cóctel comienza hoy a las 7:30 en el piso 1. Va a haber indicaciones al final en una pantalla de dónde tienen que ir. Si alguna persona tiene problemas de movilidad o necesita el elevador, avísenme a mí, que el elevador solo funciona con una tarjeta de número, ¿okay? O si no, Raúl también puede ayudar, ¿correcto? Y la última advertencia es que estas cosas a veces no funcionan muy bien. Si de alguna manera ven que se rompe la comunicación, tengan paciencia, porque no es nuestro, o sea, no funciona, ¿ok? Bueno, pues y aquí les dejo con el curador de este programa hoy, y le cedo la presentación a Francisco Godoy. Francisco es un miembro del colectivo IU, escritor, artista, curador, doctor de Historia, Arte y Cultura Visual, y codirector del programa Palenque Chin Ki Chin Chai de Migrantes Transgresores. Entre sus publicaciones se encuentran Usos y Costumbres de los Blancos, la exposición como recolonización y No existe sexo sin racialización. Además de publicar miles de cosas, él es una persona, yo no voy a leer, pero es de los curadores y los pensadores, ¿verdad?, más importantes en esta conversación, y yo me he nutrido mucho de aprender de ti, así que me encanta poder compartir este espacio y dejar que tú pues, sigas la presentación y introduzcas a tus colegas. Gracias. Este micro es muy raro. Sí. Me siento con unos altavoces muy raros. Estamos en un contexto hipertecnológico. Primero agradecer
invitación, que tanto la vez anterior como esta vez yo la entiendo en una lógica que viene de los feminismos y los antirracismos de los 60 y 70, de nothing for us without us, nada para nosotros sin nosotros, es decir, nosotros tenemos que tener la palabra, tener el espacio, tener los lugares del habla y de la visualidad también. Por eso esta mesa también está centrada principalmente en cuestiones de pensar las cuestiones coloniales desde el ámbito de la visualidad. Voy a partir haciendo una introducción a ciertas cuestiones que creo que son importantes para entender esta idea de Latinx en Madrid, por eso lo coloco entre comillas, porque es un concepto en este contexto que puede ser, que resulta incómodo o puede ser tensionable tanto para la población española, porque descentra el lugar de lo hispánico, como para las poblaciones que venimos de Abya Yala, en cuanto el concepto latino también borra las memorias indígenas y negras, de alguna manera. Entonces podemos pensarlo en esa doble tensión. Pero... ahí volvió, creo que volvió. Sí. Me interesa pensar de que le puse este título Miramos al pasado para ver nuestro futuro, en relación a una tradición de pensamientos indígenas, desde el pensamiento maya, el pensamiento aymara, que plantea la idea de caminar con el pasado adelante. Es decir, el pasado va frente nuestro, el pasado no es historia, sino el pasado es futuro. Y el pasado son 500 años de imperialismo español. Y el pasado es también el presente y el pasado es también el futuro. Esos 500 años marcan la forma en que nos hemos relacionado españoles y panchitos, tanto allá como acá, y que ha estado marcada por una relación jerárquica en la cultura española, en la forma de la lengua española, en las instituciones españolas y con el pueblo español. Es decir, nuestra relación con los españoles siempre ha sido una relación de subalternidad. Y comienzo con el pasado. Comienzo con el pasado más pasado, comienzo con el primer viaje de Cristóbal Colón, quien regresó tras su viaje con los 6 primeros indios taínos traídos a la península ibérica. Y que fueron traídos a la ciudad de Barcelona y bautizados en esa ciudad. Me interesa la idea del bautismo porque justamente marca una relación de subordinación, es decir, que indica que tu forma de espiritualidad taína no es la correcta y que tengo que adoctrinarte en la fe cristiana como único camino posible. Esta es la pila bautismal donde fueron bautizados los primeros 6 indios taínos, y esta es la placa en latín, que es la única información que hay en la catedral. La catedral está completamente musealizada, mas no comenta en ningún lugar la función que cumplió esa pila bautismal del siglo XIV para el bautismo de los primeros 6 indios taínos traídos. Y la pila bautismal, la placa, perdón, dice así: en el mes de abril de 1493, estando presente el rey Fernando y su hijo Juan, en el corazón de la catedral, los primeros 6 indios venidos de América y traídos por Cristóbal Colón han renacido en el bautismo. A continuación, retornaron a su país e hicieron de misioneros. Así, Barcelona se convirtió en la primera ciudad cristiana en plantar una semilla en el Nuevo Mundo, donde la lengua materna y sus propias leyes las dio España. Me interesa este concepto de España porque justamente España no existe antes de la colonización. El concepto España es una invención que tiene que ver con la fusión de los reyes católicos, digamos la unión de las coronas de Castilla y la corona de Aragón, y por tanto la idea de nación también es un invento que es un invento colonial. Tras estos primeros 6 indios
taínos traídos, fueron múltiples, miles los indígenas que fueron traídos a la península ibérica para ser esclavizados. Fueron esclavos al menos hasta 1530 de forma legal. Después de 1530 se apela a un espacio intermedio en el cual los indios en la península ibérica habitarían un espacio liminal, un espacio limbo entre la libertad y la servidumbre. Y voy a leer una cita a una autora que se llama una autora blanca, Nancy Van Deusen, que tiene un libro que se llama Global Indios, que dice así, para que pensemos un poco en esta memoria de la esclavización de personas indígenas, que es una memoria profundamente olvidada en esta tierra, y por tanto nosotros desde la AIU siempre decimos, estamos aquí desde 1492, porque trajeron a estos indios taínos y fueron muchos los indios que fueron traídos en los barcos de carga. Y dice así, los pronunciamientos hechos por los funcionarios de la corona en 1504 y 1511 continuaron resonando décadas después en la vida de esclavos como Catalina, Pedro, Isabel, Francisco y Juan. Catalina, que tenía 7 u 8 años cuando fue vendida en Sevilla en 1537 a Bartolomé Ortiz, el futuro alcalde de esa ciudad, fue una de las primeras víctimas de las incursiones del conquistador Pedro de Heredia en el interior de lo que hoy es Colombia en la década de 1530, cuando cientos, si no miles, de indígenas fueron esclavizados. Una vez en la década de 1530 se emitieron decretos que prohibían a los esclavos indios entrar en Castilla sin seguir el protocolo legal adecuado. El tráfico de esclavos indígenas a Castilla disminuyó. Ahora llegaban por docenas en lugar de por cientos. Después del aumento inicial de la actividad comercial en 1433-1510, solo 421 esclavos registrados llegaron a España entre 1511 y 1550. Solo 421. Eso era el dato, digamos, del fin del proceso esclavista de personas indígenas en Abya Yala. Personas indígenas esclavizadas provenientes de Abya Yala en la península ibérica. Me interesa pensar esta memoria del dolor, del esclavismo, en cómo luego el barroco va a ser un lavado de esa historia. Y esto va a ocurrir tanto con las pinturas de castas que se conservan en el Museo de América y el Museo de Antropología de esta ciudad, así como en la construcción del Palacio Real, que se construyó entre 1735 y 1764. En el Palacio Real se incluyen a 2 reyes que no son blancos, a Moctezuma y Atahualpa. La monarquía, entonces, lo que va a intentar va a ser generar una ficción de alianza, y esa es la ficción de alianza que se mantiene cuando se habla hoy en día de la cultura común hispánica, como si fuese un espacio horizontal en el que todas hacemos parte. Como se dice en la Comunidad de Madrid, la ciudad de todos los acentos, pero qué acentos toman decisiones y qué acentos te limpian el baño. Ahí hay una diferencia. Y en este caso lo que hizo la monarquía fue, de alguna manera, colocar a Moctezuma y Atahualpa como monarcas de los territorios imperiales de la Abya Yala, que serían antecedentes de la continuación del régimen imperial español, como si no hubiese un quiebre, no hubiese un rompimiento entre las formas de organización de la vida que generaron estas figuras, digamos, Atahualpa y Moctezuma, y las formas de organización de la vida que va a generar el imperio español. Ese es el llamado encuentro que hablan tanto desde la cultura española. Pensemos que la Exposición Universal de Sevilla en 1992 se le llamó al encuentro entre 2 mundos.
Y recordemos que en Abya había más que un mundo, había muchas formas de vida, no había solo una unidad de mundo que se unió con otra unidad de mundo y se encontraron de forma amable. Me interesa esta cuestión porque justamente tiene que ver con el borramiento de la violencia, pretender pensar que existe una continuidad entre unos regímenes y otros y que va a generar todo el imaginario que hoy se mantiene de que los colonos españoles fueron colonos buenos, porque se mezclaron. Y eso Yudequis Espinosa lo llama la violación originaria. No es el mestizaje simpático de se juntó tal con tal, sino que tiene que ver con ese gesto altivo del colono sobre la india o la negra. El régimen del volundismo se ha mantenido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la exposición iberoamericana de Sevilla del 29-30, donde se coloca en el centro, digamos, la figura hispánica y las otras mujeres a su alrededor. Es decir, siempre España se va a colocar como centro, como madre, como figura de autoridad frente a sus colonias a las cuales debe educar. Y eso en la época del franquismo, por ejemplo, fue muy evidente, también con la fundación de la Ciudad Universitaria de Madrid. Me queda poco tiempo, entonces me acelero. Vuelvo a la cuestión de cómo nombrarnos. Lo latino no ha sido el concepto que se ha utilizado más en el territorio español. Pienso en este taller, que luego fue una publicación que editamos con Kimi, que aquí me acompaña, que fue No existe sexo sin racialización, y entonces comenzamos a convocar espacios libres de blancos. Y esa convocatoria de espacios libres de blancos eran para personas racializadas e inmigrantes, y en ese entonces lo nombramos así, espacios solo para personas migrantes, negres, sudaques, mores, originarias, afrodescendientes, racializadas, buscando una forma de nombrar esas memorias comunes del dolor, esas memorias comunes de la disidencia al régimen blanco del poder. Y pienso también en publicaciones como Devuélvanos el oro, que hicimos con el colectivo, que quería leer simplemente un parrafito de un texto de Lucrecia Mazón e Iki Jos, que se llama La venganza de Marimar, y en ese texto dice: las Marimar del mundo, reunidas en Congreso Constituyente, proclamamos el fin de la violencia contra todex, latinex, dramática, enamorada, soñadora y utopista. Es decir, hay un elemento común en estas latinex del mundo unidas, que tiene que ver con el imaginario colonial de los blancos, particularmente de los blancos españoles, en torno a nuestra hiperafectividad, nuestra que no controlamos las emociones, que somos desbordadas, que somos excesivas, que somos barrocas, y que por tanto nos unimos en esa memoria dramática de la telenovela también, que fue tan importante en nuestras infancias, o al menos en la mía. Y bueno, simplemente indicar que esta es una publicación, al igual que No existe sexo sin racialización, donde solamente participan personas migrantes y racializadas. Vuelvo a la idea de Nothing for us without us. Y si no me... En esos años van a nacer también, nosotros como colectivo nacimos en 2017, y fue un momento donde muchas asociaciones y colectivos comenzaron a emerger también, o comenzaron a tomar más fuerza. Ya existía, por ejemplo, en la Universidad Complutense Cuanza, que era una asociación de personas afrodescendientes, y en ese contexto se creó la Asociación de Estudiantes de Abya. Y el otro día me encontré con esta foto que me llamó la atención, que decía Latinex en lucha, justamente que retomaba ese lugar de enunciación que sería diferente al de las hermanas afro de Cuanza, y que se van a reivindicar
desde la Vyayana, que va a ser el concepto tal vez que más vamos a utilizar en este territorio para defender la memoria ancestral de nuestras tierras, siendo que Latinx va a ser más bien asociado a lo estadounidense, digamos, a un otro territorio. Y para terminar ya, esta era una nota, un video para dar cuenta de que las violencias coloniales no han terminado, las violencias raciales siguen operando y operan porque miramos al pasado y las formas en que operó en el pasado, las formas de esa esclavización de indígenas, la forma en esa subordinación de los cuerpos racializados, la forma y los sitios que ocupamos y los lugares que ocupamos en este territorio siguen siendo los lugares de la subordinación. Entonces se autoriza a los cuerpos blancos españoles a seguir violentándonos. Y coloco el video y ya le doy la palabra a mis compañeros. Por cierto, en pleno repunte de contagios, en España se dio esta lesión en el metro de Madrid, que además fue racista. 3 mujeres menores de edad escupieron e insultaron a una pareja sudamericana. Otra mujer que iba en el metro grabó estos hechos y las encargó. Ahora se tapan la cara. La están agrediendo aquí esta pareja. Esto es una agresión. Ahora se tapa la cara. Ahora se tapa la cara. Bueno, ahí queda en evidencia, digamos, que tal vez la palabra que se usa acá para nombrarnos no es Latinx, sino es Panchito, Sudaca, Follallamas, Payoponi, es decir, muchas nomenclaturas para decirnos, nombrarnos y volver a generar y a reproducir la división racial del mundo en todas las formas de relación que establecemos en este territorio con los descendientes de los colonos. Así que ahora doy la palabra a mis compañeros que he tenido el placer de invitar, que los conozco hace un tiempo no menor, parto con Sandra Gamarra, artista multidisciplinar, de larga trayectoria en esta tierra y que hoy en día representa el pabellón de España en la Bienal de Venecia, por primera vez una artista no blanca en ese espacio de representación. Así que dejo la palabra. ¿Se me escucha? Yo normalmente tengo la voz muy baja, o sea que si la bajo, avísenme porque va a ser lo más normal. Acá. El peligro conmigo. Bueno, esta es una pintura que tiene como base una fotografía familiar. Yo nací en Lima, soy hija de una familia mestiza. Mi padre es un criollo mestizo, hijo de un padre indígena y una madre, lo que llamaríamos aquí mulata, ¿no? Es negro y blanco. Y mi madre es de la colonia japonesa. Entonces, yo nací en un contexto en donde desde el momento en el que empiezo a crecer, nunca ocupo un lugar claro con el grupo de japoneses. Yo era una inoko, una no japonesa por completo, porque lo japonés va por el lado paterno, y en el contexto común, en el contexto de la calle, yo era una china, ¿no? Entonces nunca ocupaba un lugar muy claro. Y cuando empiezo a estudiar artes, de repente
empiezo a ser una artista Nikkei, así como hay comida Nikkei, ¿no? Precursora de la comida Nikkei era la artista Nikkei, ¿no? Y nuevamente yo soy esta necesidad de ser solamente artista, ¿no? ¿Por qué otros podían ser solamente artistas y yo tenía que ser artista, mujer y además Nikkei, ¿no? Pensando, eso lo traigo a colación por el tema de lo latino, ¿no? A veces desde la periferia muchas veces nos hemos quejado de por qué a nosotros nos tienen que llamar por un apellido, ¿no? ¿Por qué tanta adjetivación? Luego es verdad que el adjetivo termina siendo un lugar de lucha y un lugar que uno crea, ¿no? Y a veces esas mismas palabras se vuelven determinantes. Pero bueno, quería traer un espacio en donde, pensar en un espacio en donde constantemente nos estamos moviendo en cuanto a términos, ¿no? Que creo que pensar en que vamos a llegar a un lugar sólido es nuevamente caer en la trampa de pensamiento monoteísta, ¿no? De encontrar un lugar fijo. En Lima, y bueno, en todo el Perú, pero particularmente en Lima, que es una sociedad muy occidentalizada, las pinturas de castas han sido parte de nuestra educación. Es una pintura de castas mexicana, no es de la única serie que hay peruana, pero de alguna manera sirve de lugar no solamente para que tú te coloques históricamente, entiendes su lugar de procedencia y hacia dónde puedes llegar, sino también determina la conformación de una familia como natural. Yo creo que una de las grandes dificultades que ha habido a la hora de entender lo no occidental ha sido esta necesidad de traducirlo desde las palabras, desde los conceptos que hemos tomado como naturales. E incluso, y hablando de las pinturas de castas, pensar inmediatamente que estamos frente a una familia. Es difícil quitarnos la gafa, ¿no? Bueno, de lo que vemos y seguramente en este momento esto no era una familia, ¿no? Tal vez era el amante o tal vez era la criada, no necesariamente estamos hablando de familias. Y de alguna manera cuando yo llego a España, una de las primeras necesidades, de alguna manera, y aparte, era buscar esos trazos de historia compartida, y para mí fue como la primera gran lección, ¿no? Uno, de no ubicar, por ejemplo, en el Museo del Prado, nada que tuviera que ver con 300 años de historia compartida. Suena muy bonito, pero bueno, de 300 años de historia conjunta, y encontrar más bien esos trazos de historia apartados en el Museo de América, ¿no? Un museo que también tiene sus problemáticas porque cuando hablamos que es un museo de América SD, habla de pertenencia y nuevamente a mí me lleva a pensar que América es de alguien y bueno. Ya no sé si es. Rojo Indio es una exposición que presenté en el 2018, justamente hablando del tema de cómo el museo ha naturalizado formas de relación con el otro. Cuando llegué a España en el año 2002-2003, la gran migración tal vez estaba empezando. Yo llegué todavía, no sé, seguramente les ha pasado de encontrarse con gente y que te ven y quitan la cartera, ¿no? Porque era como, ese era el estereotipo de la latina, ¿no? Que llegaba, la sudaca mejor, que llegaba. Y yo que venía como universitaria a hacer un posgrado, me daba cuenta que la gente que yo
relacionaba como mi gente, estaba siempre detrás de algo, estaba detrás de una vitrina, estaba detrás de dentro del bar, ¿no? Siempre estaba detrás, o detrás de un uniforme. Había algo como que te separaba, ¿no? Simbólicamente y físicamente del común de las personas. Y en los museos pasaba lo mismo, de alguna manera ese museo con esos artefactos aislados y casi recortados y fuera de lógicas de las que realmente tienen un asidero, de alguna manera naturalizaba toda esa separación, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro, qué es lo que se tiene que organizar y qué es lo que está fuera y es espectador de ello? Esta es una exposición en donde yo copié sobre metacrilato objetos precolombinos de la colección del Museo de América. Por un lado, hay esta fantasía, pretensión de tridimensionalidad, y por detrás lo que hay es una genealogía de nombres que justamente van desde el rojo, desde el indio, ese primer sustantivo errado que se le da a los nativos de la Yala, hasta rojo en un sinónimo que en el Perú que yo dejé en el 2000, veníamos de una guerra de 20 años de conflicto armado interno, en donde se equiparó al movimiento terrorista Sendero Luminoso, que emergió en los Andes de Perú, con el tipo que era un movimiento comunista-leninista, con la forma de vivir comunitaria de los indígenas, ¿no? de los nativos. De tal manera que se hizo una sincronía entre el ser indio y rojo. Como que el rojo indio y el indio rojo terminó siendo una forma peyorativa de condensar todo eso que era malo y otro, ¿no? Va del indio al rojo, pasando por sudaca, inmigrante, cholo, serrano, campesino y todas sus variables. Buen Gobierno es una exposición que tuve en el año 2021. Curiosamente, cuando me invitan en el año 2019 a presentar un proyecto, yo di por hecho que me invitaban como peruana, porque en Perú habíamos estado esperando largamente el 2021 para celebrar los 200 años de independencia. Y claro, para mi sorpresa, nadie sabía que en 2021 no se celebraba nada, ¿no? Entonces, lo que transita de alguna manera en Buen Gobierno es utilizar nuevamente la idea de museo como lugar que cuenta una historia para utilizando un imaginario compartido, contar esa historia que parecía ni siquiera lavada, ¿no? Sino como escondida. De Buen Gobierno, bueno, aparece nuevamente esta idea de la colección, una colección que se desvanece dentro de la vitrina, que es una fantasía de posesión, porque en realidad los conceptos que se guardan en esos objetos no necesariamente se condicen con lo que realmente son. Y sobre todo me interesaba en esta serie de intervenciones sobre los dibujos de Guamapuna de Ayala, de Nueva Crónica de Buen Gobierno, de donde sale el título de la exposición. Es esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento, o sea, se enseñó en algún momento en las escuelas, como a mí, que me habían dado desde primer grado hasta quinto, que salí del cole, historia de Perú y la conquista como mañana, tarde y noche? O sea, si en algún momento se contó y cómo se contó. Entonces,
lo que me terminé de informar es que efectivamente durante el franquismo hubo una exacerbación de la idea de imperialismo y de evangelización, pero cuando termina la dictadura y también caen las dictaduras en América, hubo que restablecer una relación ya no de subordinación, sino más o menos de igualitarismo. Y en eso la idea del compartir, la idea de la transferencia cultural, de lo que de alguna manera como el comercio termina igualando o haciendo una especie de transferencia igualitaria, la papa con toda su variedad y con todo su colorido terminaba siendo una especie de embajadora que tapaba toda una historia que quedaba como desvanecida, ¿no?, detrás de ella. Y para mí fue como también una oportunidad de sacar de los depósitos del Museo Antropológico las pinturas de castas comentadas por el Virrey Amat, y de alguna manera al colocarlas dentro del arte, dentro de un espacio de arte contemporaneizarlas también con la actualidad, ¿no? O sea, hacerlas actuales y valerme de ellas para relatos que yo en las que yo me enunciaba como española, y que curiosamente cuando empezaba a hablar desde ese lugar inmediatamente se me tachó de indigenista, ¿no? Indigenista, que es como nada completamente errado, pero hay una imposibilidad también, ya no solo cuando pensamos en que no nos ven como iguales, pero es mucho peor cuando tú dices, no solamente soy otro con los mismos derechos, sino que soy igual que tú, yo también soy española. Yo creo que hay un recortijo ahí que también hay que empezar a desanudar, ¿no? Quería hablar sobre Si llegamos personas, que es, bueno, tú cogiste un recorte, ¿no?, de una de las pinturas. Es una de las series mexicanas de castas, que es parte de las colecciones del Museo de América. Y a mí me interesaba mucho ver cómo las pinturas de castas no solamente es o sea, no solamente ha sido una herramienta de naturalización de una racialidad y de una jerarquía racial, sino también de una jerarquía en el orden del trabajo de las mujeres, y cómo está relacionado el trabajo reproductivo, el trabajo del cuidado, con el mantenimiento de la sociedad capitalista. Entonces, en esas pinturas, el papel de la mujer es el único que aparece, ¿no? Y me valgo de este lema que a mí me pareció desde que lo escuché hermoso, de las mujeres trabajadoras del hogar, que se manifiestan así, ¿no? Cuando llegamos a trabajar, pareciera que somos pedazos de cuerpos y no personas completas que llegan no solamente a trabajar, ¿no?, sino a vivir. Y es muy curioso cómo en las pinturas de castas, además, no solamente se incluye esta trilogía familiar, vamos a decir, de producto de un hombre y una mujer, sino también los productos de la tierra. Me parecía muy interesante cómo hay una naturalidad en el momento de hacer ver el producto que se engendra en el cuerpo de una mujer. En la misma categoría está el producto de lo que engendra la tierra.
Y Pinacotera Migrante es el pabellón de en la Bienal de Venecia, es el pabellón de España. Y el cuadro que da la bienvenida, vamos a decir, al pabellón, que se transforma en una especie de museo clásico. Todas las obras que están dentro del pabellón tienen como base, provienen de un imaginario real que existe en las colecciones públicas y privadas en museos de todo el territorio español. Y este es un pequeño extracto de la bienvenida al virrey obispo Morcillo en Potosí. Y aquí lo que me interesaba resaltar era cómo en esta bienvenida se sacan a la calle, ¿no? Los cuadros, los textiles, de alguna manera el arte nuevamente haciendo sus veces de lavado de cara, porque era un momento en donde Potosí estaba exigiéndole a la corona que se le vuelva a dar potestad para tener más indios a servicio. Era un momento en que la ciudad estaba cayendo en desgracia económica y la ciudad gasta muchísimo dinero en esta bienvenida súper pomposa. Y son los personajes que están colgando y cogiendo las telas las que me interesan, ¿no? Que normalmente son o mujeres o personas racializadas. O sea, seguramente hay personas esclavizadas y también hay indios sirvientes. Entonces, era una manera de hacer ver claramente que los hijos o los nietos o los bisnietos de toda esa población es la que es ahora también parte de España. No sé si... Un minuto más. Quería terminar con esta pieza que para mí fue como un encuentro extraño. A mí me criaron católica. Los niños pobres, que éramos nosotros. Y para mí fue una... de personas racializadas con las que los niños en los 60, 70 salían de hecho, Agustín Pérez Rubio, que es curador del pabellón, me decía que él había cargado esas cabezas, ¿no? Y cuando de repente yo me encontré con fotos de los niños cargando esas cabezas, parecían que habían cortado cabezas. O sea, había una... como que de repente el bárbaro se volteaba, ¿no? Había una cuestión de espejo extraño y me interesaba terminar con esta imagen porque las personas y cuando digo personas, entendiendo que en el mundo andino y amazónico la tierra también es una persona, ¿no? Los animales también tienen valor de persona, la piedra tiene valor de persona, termina siendo una hucha para el mantenimiento de la economía de la metrópoli. Entonces, no es tan simbólico el pedir limosnas, ¿no? para el otro, porque en realidad es para ti. Gracias, Sandra. Ahora una palabra a Silvia Ramírez Monroy de La Parcería. Silvia es artista, investigadora, editora de La Parcería Grita, amiga y bueno, todo lo que... Bueno, gracias, Pacho.
Pues sí, soy miembro del colectivo La Parcería. Quiero presentar un poquito a nivel personal. Yo soy colombiana, vine aquí hace 22 años a España por razones familiares y la forma más barata y más fácil de entrar y de estar era estudiando otra vez otra carrera. Y yo estudié Historia con énfasis en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid aquí, que me parece importante y relevante decirlo porque fue una manera de, bueno, pues de encontrarme con una historia distinta a la que yo conocía y defendía. Bueno, La Parcería es un colectivo de creadoras, investigadoras, gestoras culturales que hemos venido de distintos países. Llevamos más o menos eso, entre 15 y 22 años viviendo aquí en España, y el colectivo se forma en el 2010. Ahora vamos a celebrar el 14 cumpleaños, su aniversario, y se funda con el fin de activar proyectos culturales y artísticos en la ciudad, porque veían mis compañeras que llegaron, que fundaron la asociación, un vacío enorme en cuanto a espacios de autorrepresentación, espacios para podernos nombrar, espacios para poder decir, aquí estamos, llegamos y tenemos una historia, una memoria, unos saberes que consideramos que es importante y fundamental hacerlos circular, conocer y poner en tensión efectivamente esa españolidad hegemónica, unitaria, ¿no? Ese discurso pues monolítico sobre la sociedad en ese momento. Nosotras trabajamos desde las prácticas artísticas, pero siempre convencidas de un posicionamiento político, antirracista, anticolonial, desde los afectos. Todo lo que voy a decir yo aquí es el resultado de conversaciones, de un trabajo colectivo, de conversaciones no solamente entre las personas que conformamos el colectivo, sino de todas las comunidades que se han ido gestando en torno a los proyectos que accionamos. Nosotros trabajamos diferentes líneas de creación y de investigación, desde las artes visuales y performativas, las músicas, expresiones populares, la palabra, y todas se entretejen. Y ayer estuve en una conversación con una curadora argentina, curadora afectiva, que hablaba de las prácticas indisciplinares, que en realidad es lo que pasa y lo que nosotras acompañamos proyectos de otras personas y los nuestros propios. Todos esos proyectos tienen más objetivo de proceso y práctica que de productos cerrados, ¿no? Decía al inicio, creo que lo dije, trabajamos desde una perspectiva migrante, es decir, reflexionamos sobre lo que supone estar sobre los procesos de extranjerización permanentes que nos condicionan y limitan nuestros derechos, sobre las estructuras neocoloniales que nos afectan a nosotras aquí, pero también a nuestros territorios de donde venimos, sobre esa historia y esas memorias borradas, negadas, silenciadas, y sobre todo la palabra negada me parece muy importante porque decimos, esto no pasó así, esto no es así. Entonces reflexionamos sobre esos relatos del pasado y sobre la precarización y exotización de nuestros cuerpos, y ese pensamiento nos lleva a actuar, a reivindicar ese ejercicio, como decía al principio, de la autorrepresentación y de posicionarnos como personas, agentes que cambiamos la sociedad en la que habitamos, es decir, negamos absolutamente la idea de la integración o la asimilación. Nosotras, las que llegamos aquí, venimos con una capacidad de agencia y de cambio que en nuestro caso lo hacemos desde el arte. Lo hacemos imaginando nuevas formas de autoorganizarnos. La asociación, bueno, trabaja de forma asamblearia. Hace 3 años tenemos un espacio físico en Embajadores, porque también después de mucho tiempo de estar como nómadas por la ciudad, ocupando el espacio público, que ha sido un proceso fundamental en la conformación de la parcería, se empezó, por ejemplo, en el espacio de la Cebada, en la plaza, cuando era un espacio autogestionado, donde a partir de la celebración, del baile, de la fiesta, empezamos a dignificar también nuestra presencia y el cuerpo nuestro, porque lo que decía Sandra, por ejemplo, ¿no? O sea, estar en un lugar producía o miedo, depende de quién, de cómo eras, de miedo, de desconfianza,
y era como decir, pues aquí estamos, así somos y nos celebramos en en esos proyectos que en ese momento se desarrollaron en torno a la música, la poesía y también el cine. Ahora, voy a contar 4 proyectos específicos que... soy yo la que tengo esto. Bueno, aquí hay 2 proyectos que están relacionados con las artes visuales, son Desplazamientos, es una residencia artística que lleva 3 ediciones, este año será la 4ª. Es un proyecto de curaduría colaborativa, de investigación y de residencias para la creación. Pongo las fotos porque me parece importante mostrar quiénes son las personas que estamos detrás de esos proyectos y insisto que no los hacemos solas. Desplazamientos lo que busca es reflexionar justamente sobre ese movimiento, no solamente entre territorios, no solamente hablando de una movilidad geográfica, sino también lo que supone en la imaginación, en la memoria, lo que supone cuando, bueno, nosotros hablamos de 3 ejes, el desplazamiento del lugar, que efectivamente tiene que ver con esa movilidad geográfica, pero que habla de migración, de exilio y refugio. El otro eje es el desplazamiento en el tiempo, que es justamente revisar los relatos del pasado para poder imaginar otras formas, porque ahora estamos como en, Occidente ha creado esa idea de que así es la historia, es lineal, es evolutiva, es progresiva, unos están delante, otros están detrás, los que estamos detrás tenemos que llegar al objetivo que es ser como Occidente, como Europa, y realmente entonces eso niega la posibilidad de imaginar que hay otros desvíos, bifurcaciones en el tiempo, en la historia, en el futuro. Entonces también en Desplazamientos invitaba a las artistas que se convocaron, fue una convocatoria pública, a pensar en esos idas y venidas en el tiempo y desplazamientos de sentido, es decir, todas las formas de disidencia de interpretar la realidad. En la segunda edición, en 2021, la primera fue en 2015, abrimos convocatoria para artistas del sur global que quisieran venir aquí a estar 3 semanas trabajando en el espacio, y artistas migrantes pues viviendo aquí en Madrid. Seleccionamos el trabajo de un artista muy joven, Isaac Ruiz Velasco, y él desarrolló su proyecto en colaboración con Pacho, que fue como el tutor, acompañante, bueno. Y luego Eliane Stolarski, que es uruguaya, y ella fue acompañada por una curadora colombiana, Carolina Chacón. El trabajo de Isaac fue muy interesante porque él es hijo de militantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru de Perú, y él venía a hacer toda una reflexión sobre esa posición de hijo de esos militantes que ahora mismo no existen en la historia, que han sido negados, que sus cuerpos han sido desaparecidos, que nadie quiere hablar de ellos, y él venía a hacer una reflexión sobre lo que suponía para él ser hijo de militante del movimiento revolucionario. Y en el aeropuerto, es importante la anécdota porque eso da un giro absoluto a todo el trabajo de investigación. En el aeropuerto él es increpado por un hombre blanco español que, ante una pregunta que Isaac le hace, él le responde como: bueno, ¿y tú qué haces en mi país?, le dice a Isaac, ¿no? Entonces, desde entonces él empieza a reflexionar sobre precisamente esa extranjerización, esa exclusión, ¿no? ¿Quién está autorizado, el país de quién, cómo, quién está autorizado a entrar? Y entonces, en las charlas con Pancho, pues encuentran esa analogía entre la historia de Fernandito Tupac Amaru, que es hijo del Tupac Amaru, que es ajusticiado en Cusco en el siglo XVIII, y que lo destierran, ¿no? Y lo traen aquí y muere aquí en Madrid en Lavapiés. Entonces él empieza a hacer un trabajo desde su memoria personal y la memoria de esas revoluciones frustradas, y estigmatizadas, no solamente frustradas, sino que después se ajusticia, bueno, como pasaban las revoluciones en Colombia, también los comuneros, o sea, se ajusticia, además se alecciona, ¿no?, a quienes vienen. Y el trabajo, esto se olvida, bueno, ya lo conté. Y el trabajo de Eliane es un trabajo que parte de su historia también familiar. Ella es hija de migrantes españoles que fueron a Uruguay y luego ella hace el camino de vuelta. Entonces se llama País Extraño,
Y bueno, trabaja en torno también a una memoria personal vinculada con una memoria pues colectiva y social. Acá, ¿cómo hago para pinchar? Porque tengo unos enlaces, unas imágenes enlazadas. Bueno, en intersticios. Un proyecto de investigación afro. Lo que nosotros queríamos hacer era como investigar qué artistas migrantes, gracias, solo para mostrar un poco como todo el desarrollo del proyecto, que pueden acceder a distintas páginas, entrevistas, bueno, a video con la obra de los artistas. Intersticios es un proyecto de investigación que queríamos llevar a cabo para encontrar o para generar, mejor, un espacio de discusión sobre lo que supone migrar en los procesos de creación. Hicimos una convocatoria pública, se nos dieron unos pequeños fondos y podíamos habernos sentado los tres, que éramos en ese momento Jason, Johan y yo, pero decidimos hacer una convocatoria pública, hacer una investigación participativa, que era lo que realmente tenía sentido en ese momento. Abrimos convocatorias, se inscribieron 50, 60 personas, de las cuales se conformó un grupo de 40 artistas. Durante 6 meses estuvimos reuniéndonos cada 2 semanas para hablar sobre, realmente sobre qué supone migrar en nuestros procesos de creación, las dificultades que se encuentran aquí para acceder a espacios de exposición, para acceder a, bueno, a lugares de discusión. Y se generó un trabajo muy bello porque era visionado de portafolios, todas las personas comentaban el trabajo de otras, y se terminó presentando. Esto era una subvención pequeña del Reina Sofía de Hablar en Arte, y se presentó en el Reina Sofía con un conversatorio y unas performances en la calle. Como veíamos la necesidad de abrir espacios para que todos pudiéramos, o sea, los artistas pudieran mostrar su trabajo, lo que hicimos fue hacer una curaduría observando lo que se había presentado en esa primera fase, y se realizó un ciclo de 5 exposiciones y un otros espacios de creación como Nadie Nunca Nada No, Espacio Cómplices, en Espacio Afro también hicimos actividades. Y el tercer paso del proyecto, que estamos ahora terminando, es la publicación del catálogo con textos de personas a las que hemos invitado, incluyendo también personas como Ramón Mateos, que es un curador y artista madrileño que lleva 30 años trabajando y abriendo espacios, para que él también contara, lo incluimos en la conversación, para que él contara también cómo ve que se está transformando la escena artística en función de nuestra presencia aquí en esta ciudad. La idea con Intersticios es continuar escribiendo. Ya saldrá, como digo, el catálogo con textos que acompañan todo esto, seguir escribiendo y reanudar un nuevo ciclo para poder... volvió. Reanudar un nuevo ciclo para mantener esta discusión pues permanentemente activa. Relaciones Sonoras es otra, es otro proyecto colectivo. En lo que se hace es trabajar la intersección entre música, arte y resistencias culturales. Puedo poner el video que está enlazado, aunque esté sin sonido, pero que vaya... bueno, en este espacio lo que se hizo fue convocar a creadoras realmente de distintas disciplinas para componer canciones y trabajar toda la producción de video, producción audiovisual, producción de sonido, etc. Desde la vista, o sea, desde la posición de resistencia y crítica. Entonces, en esta residencia artística participaron Malvin Puerca de Goma, Susana Arte, Brenda Lucía, Minizum, Terry y Gatyola. Este es uno de los videos que resultó del proyecto. Se hacían también reuniones permanentemente colectivas y entre todas iban llevando procesos personales,
pero comentados pues en el grupo, tanto de los que estaban en residencia, por ejemplo, Brenda, bueno, ella sí, pero hay algunos que nunca habían estado, no habían cantado, no habían compuesto, pero encontraron como en este espacio la forma también que a través de la música pues reivindicar una estética propia, una música propia. Esta es como... Y yo creo que ya, es como para que vean un poquito la forma. Y lo último, también trabajamos a partir de la palabra. Entonces, hace 5 años y medio, pues pusimos en marcha la editorial de La Parcería. Vemos que es necesario un espacio en el que no solamente se acompañen procesos de escritura de personas migrantes o traer expresiones literarias o artísticas, porque también tenemos libros de artistas como el de Daniela Ortiz, por ejemplo, sino que necesitamos un espacio para poder experimentar, o sea que nosotras corremos el riesgo de invertir todo desde la autogestión en la publicación de los libros y hacemos cosas como la última colección que se llama Lenguas Bífidas. Es una colección que convoca a escritoras, porque son todas mujeres en este caso, que trabajan desde el español como lengua, como segunda lengua, pero vinculan o vehiculan pensamientos o sensaciones o rabias también, mezclando con sus idiomas maternos. Entonces tenemos el caso de Salma y Sana, que son 2 jóvenes de origen marroquí, Careza de origen filipino, Yan Luan de origen chino. Ellas lo hacen no en una lógica de traducción, sino una lógica de mezcla, de confusión, de invención de palabras, y ellas cuentan cómo el lenguaje para ellas va cambiando también en su entorno familiar. Eso, se inventan conceptos. Bueno, el caso de Salma, por ejemplo, ella tenía todos sus poemas manuscritos y lo que hicimos fue mantener el alfabeto árabe para las palabras que están en árabe sin traducción, con la idea de que quien de ir a lo claro, explicado, como citando. Bueno, y finalmente está José Ramón, artista indisciplinar también. Me gusta que haya salido la palabra antes porque cuando a un proyecto tuve que poner una bio de José Ramón y me quedé con esa palabra, como dije, es muy interesante romper con la transdisciplinariedad, todos estos elementos tan occidentalocéntricos y pensar en la indisciplina. Yo creo que José Ramón tiene una práctica que está muy vinculada a eso y además dirige un espacio de creación que es OSICA. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer compartir con ustedes y escucharles todo lo que han compartido. Mi nombre es José Ramón Hernández, me presento siempre como creador indisciplinar afrocubano y trabajo viajo de manera indisciplinar entre la creación, el comisariado de artes en vivo y la gestión cultural y la práctica viaja entre la dramaturgia, la coreografía, la instalación, la performance y otras ramas que también entran ahí en ese ejercicio de radicalizar la indisciplina, no como irreverencia ingenua, sino como espacio de radicalización o de quiebre ante las lógicas hegemónicas occidentales artísticas. Hay algo que yo pienso hace mucho tiempo, que es que nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestras biografías han estado constantemente expuestas y utilizadas para el enriquecimiento de Europa, pero también han estado expuestas y utilizadas para el entretenimiento de Europa. Ahí también veo el término de lo latino como una reedición de un espacio de blanqueamiento y de conexión con esa catequización cultural, lingüística y cultural que tuvo Europa, España en
en ciertos territorios de Guayana y el Caribe, y justo ahí en esos latinos contemplo esa pasión y esa tradición histórica, colonial y blanca. Justo ya Pacho mencionaba antes que los latinos, en ese ideal de los latinos no está lo indígena, no está lo afro, no está lo caribeño y no están muchísimas otras identidades y comunidades que están ahí. En esa obsesión de Europa constantemente de simplificar los territorios y las culturas como un ejercicio de todo el tiempo ponerse como un espacio grandilocuente que es capaz de abarcarlo, entenderlo y contarlo todo. Dentro de la creación, más allá de la forma que coja, llevo muchos años trabajando con la posibilidad de construir contranarrativas que puedan resignificar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras historias, ritualidades, espiritualidades y comunidades. Y justo en ese viaje de la contranarrativa o en ese viaje de la reconstrucción posible de nuestras identidades, dolores, cuerpos y memorias, hay un viaje que para mí es muy importante que tiene que ver no tanto con el espacio temático, porque el espacio temático entretiene a Europa y sus instituciones de poder, Europa y sus espacios de representación se alimentan de nuestros temas y lo llenan y lo usan como check para llenar o para entrar en un espacio de discusión. Y por eso a mí me interesa desde hace mucho tiempo atacar o trabajar no tanto desde lo temático, lo entendible y lo racional, sino trabajar desde el quiebre profundo y lo formal. Y yo siento que cuando hay un quiebre de la forma, y la forma entra como un espacio auténtico que es resultado de toda una investigación y un espacio de escucha a comunidades, a dolores, a ancestralidades, ese quiebre de la forma sí abre una grieta ahí en la conversación y la pone tensa. Porque Europa puede con nuestros temas, pero con las formas no, porque son las primeras que intentaron exterminar y son las primeras que todo el tiempo intentan blanquear, estetizar, controlar. Y entonces siento que en la forma hay una potencia ahí, en lo formal, ¿no? Hay una potencia ahí como muy potente, y justo desde OSICAN, que es un vivero de creación, investigación y acción que nace en Cuba hace más de 10 años y nace justo en las periferias de las instituciones culturales hegemónicas, donde también las prácticas blanqueadas y occidentales que hay en nuestros territorios no contemplaba dentro del catálogo profesional a ciertas prácticas o creadores que empezamos a acompañar de OSICAM a defender otras líneas de investigación posibles para formalizar ya sea el hecho escénico, visual, audiovisual o las diferentes formas que en ese momento se planteaban. Y justo OSICAM, desde su surgimiento, ha empezado a trabajar muy en sintonía con comunidades que también habitan esas periferias y son comunidades afrodescendientes, comunidades de migrantes del oriente de Cuba que venían al occidente, comunidades de prostitutas, prostitutos, comunidades de personas disidentes sexuales, y justo con todo ese cambalache de saberes, espacios y memoria compartida, porque justo el ejercicio central de la creación era el convivio con esas comunidades. Era salir como de toda la idea de la creación vacía en un estudio y ese espacio cerebral contenedor, y como si crear espacios para poder reerotizar los vínculos en esas periferias, pero también espacios donde se podía activar desde un hecho cotidiano espacios de memoria. Espacio de memoria desde la comida, espacio de memoria desde lo textil, espacio de memoria desde la propia oralidad, espacio de memoria desde lo ritual. Y justo como resultado de toda esta movida en esas periferias que también eran incómodas para el orden hegemónico en Cuba, un proceso de censura muy duro que atraviesa OSICAN, llegamos a Madrid y empezamos a trabajar entre Madrid, La Habana y Montreal. Y justo en Madrid también estamos habitando una periferia muy interesante, que es una periferia de la resistencia, un lugar para mí de resistencia profunda que está conectado a comunidades artísticas o de vida de personas afrodescendientes, migrantes, trans y racializadas,
que están aquí creando, pensando y también tejiendo vínculos de memoria, de sanación y de reparación y de resignificación también de nuestras vidas, cuerpos y territorios que intentan ser borrados y nuevamente exterminados de una lógica actual. Y justo hemos estado trabajando como colectivo muy cercano a Espacio Afro, donde uno de los proyectos que hemos generado es la residencia fronteriza, que es una residencia para acompañar procesos de creación de creadores afro, migrantes, trans y racializados acá en Madrid, y justo en ese acompañamiento abrir esa conversación del quiebre de lo formal, abrir esa conversación de qué elementos estamos utilizando en la construcción de nuestras prácticas creativas, cuáles son los nuevos ejes que tenemos que empezar ahí como a indagar, a investigar juntas para empezar a decolonizar una lógica artística, porque todos somos un resultado de una academia occidental. Todos somos un resultado de una forma totalmente occidentales y todos somos el resultado de unas maneras totalmente occidentales que hemos aprendido. Entonces, siento que hay un ejercicio ahí muy importante que es empezar a decolonizar nuestras propias prácticas y empezar a trabajar desde herramientas propias que vienen de una investigación de memoria personal y colectiva, que vienen de una investigación y una sanación de los espacios de dolor y entender lo colectivo como la conjunción de esos dolores, de esas memorias y de esas individualidades que están presentes en nuestras colectividades que están acá en Madrid, en España, en el norte global, ¿no? En ese sentido, hace poco estrenamos en la Casa Encendida, o presentamos en la Casa Encendida un proceso de creación que o abrimos, porque yo siento que estrenar también es una palabra demasiado que se llama Yilá, y el proyecto pretende hacer un archivo vivo de resistencia a partir de investigar la potencia política de la espiritualidad. Y justo se pregunta dónde radica la fuerza política de la espiritualidad y cómo la espiritualidad puede ser una manera de supervivencia para nuestras comunidades del subglobal. Y justo en esa potencia que el proyecto digo que se abre, porque no se cierra, porque es un proyecto que empieza, imagina ahora abrir un archivo de espiritualidad y memoria, imagina hacer un escuchatorio de espiritualidad como un espacio de sanación colectiva, y también en ese escuchatorio de espiritualidad empezar a poner en el centro todas sanación, pero también encontrar ahí los nuevos ejes de resistencia, porque también siento que en todos estos espacios como de activismo o en todos estos espacios de resistencia política y cultural, a veces también tenemos que replantear de qué manera estamos accionando, porque también a veces caemos como en unas lógicas repetitivas de otras luchas, de otras protestas, o empezamos a generar un bucle y con razón, porque a veces no tenemos los tiempos, ni los recursos, ni los espacios para pensarnos como colectividades, pero yo siento que regresando como a esos espacios de ancestralidad podemos encontrar muchos ejes ahí para poner la mirada, para poner el trabajo, para poner el foco y el deseo, ¿no? Y justo otro proyecto que ahora a mí hay dos proyectos que Osican está colaborando, que a mí ahora mismo me inspiran muchísimo, y tienen que ver, uno, con un laboratorio que se llama el Laboratorio Afrodiaspórico de Memoria, Creación y Patrimonio, y es un laboratorio que estamos tejiendo junto con Espacio Afro y una serie de instituciones aliadas, afrocentradas, que están en Brasil, en Colombia, en República Dominicana, y justo es un laboratorio que propone, por un lado, construir una red no jerárquica, no representativa, una red lo más rizomática posible entre agentes culturales, artistas y comunidades de estos territorios, para que puedan generarse cruces auténticos, no solo de desplazamiento, sino cruces que puedan ser cambalaches de saberes, de recursos, de haceres, de inspiraciones, y a partir de esa red generar un programa de residencia cruzada entre estos 4 territorios, y a partir de este programa de residencias artísticas cruzadas generar un programa de movilidad donde estas creadoras y prácticas puedan también como desplazarse y empezar a ocupar espacios, en esos circuitos bienalísticos o de festivales performativos o de escénicas donde no hay ninguna presencia de artistas afrocaribeños, de artistas indígenas. Tú miras la idea de los latinoamericanos y para mí es vergonzoso. Cuando tú miras los festivales que ponen ese foco, son prácticas profundamente blancas, son prácticas profundamente folclóricas.
Y son prácticas que a veces son muy problemáticas porque justo están ahí o se están desplazando desde ese lugar exotizante y desde ese lugar poco complejo que no abre una conversación profunda y crítica sobre estos territorios, ¿no? Y otro proyecto que para mí es súper importante ahora mismo, desde OSICAN, tiene que ver con el proyecto Archivo Afro, se llama Tejiendo Raíces, y es un proyecto que estamos haciendo ahora mismo entre OSICAN, Espacio Afro, la Dirección de Museos Estatales y la Subdirección de Archivos Estatales, con la idea de construir o abrir o comenzar un espacio de archivo o de memoria afro en Madrid, en España, con la idea de construir o resignificar todo un espacio de identidad, todo un espacio de memoria colectiva para también empezar a construir todo un espacio de identidad política que estamos ahí, al que estamos pidiendo agencia, ¿no? Y justo en esos proyectos estamos, y cuento esto porque creo que son proyectos que están vinculados a un espacio de memoria, y yo creo que ese espacio de memoria individual y colectiva y se ha hecho en Nueva York, en Berlín, en La Habana, en la Bienal de La Habana, en Australia, que es una comunidad matanza, y el último fue Ailón Madrid, que es una serie performativa que reconstruye las ciudades, comunidades o espacios a partir de la biografía de los inmigrantes que habitan esos espacios, ¿no? Poniendo en el centro esa otra cartografía afectiva y poniendo también el pulso del amor, que para cerrar, antes de poner un videito chiquitico de Gilá, otra de las cosas que sí quería decir, ¿no? Que últimamente tengo una obsesión muy fuerte a partir de esta investigación de la fuerza política de la espiritualidad para pensar también la fuerza política del amor. Siento que el amor, y el otro día me encantó escuchar a la doctora Olivet Otele en el Festival Conciencia Afro cuando lo decía, que hay que trabajar el cuerpo y la memoria como forma de cura, porque la historia colonial es violenta. Nuestros cuerpos son lugares políticos, son lugares de cura, son lugares de discusión. La historia del azúcar es una historia violenta, la historia del café es una historia violenta. ¿Qué pasa por la mañana cuando te tomas un café? El video. Muchas gracias a todas por sus intervenciones, siempre tan como removedoras
La idea de querer conversar un poco sobre la cuestión de la pertinencia o no, de la cuestión latina o el debate no latino, o los Latino Studies o los Latinx Studies en el contexto local, pensando en todas las nomenclaturas que tenemos acá, la cuestión sudaca. Yo a veces pienso en una epistemología Machu Picchu, o cómo pensar ese cómo nos nombran para descalificarnos, pero como hay poco tiempo, hay solo 15 minutos, voy a abrir el comentario para que podamos dialogar un poco con el público. Sí. Sí, me estoy congelando. Yo no sé, a ver si con las preguntas nos calentamos un poquito. Sí, yo soy Gonzalo Carmona, soy de una asociación que se llama Hispánica América 250 y quería hacer una serie de preguntas, si no os importa rápidamente. Yo, por ejemplo, respecto a lo que comentabas, ¿no, José Ramón, que Latinx es un término no inclusivo, sin embargo lo estamos utilizando. Entonces es una contradicción en sí misma, ¿no? ¿Por qué crees que es el tema este? Luego, Silvia, tú comentabas el tema de cuando llegaste aquí, la historia de América era diferente a la historia de América que a lo mejor estudiaste allí. ¿Cuáles eran las diferencias? Tú sabes que la Real Academia, con todas las reales academias de la historia, incluso la norteamericana no, porque no hay, con otras reales academias hispanoamericanas están intentando crear historias compartidas, ¿no? Que también, Sandra, es muy interesante lo que dices, yo estoy de acuerdo contigo, el Prado es una vergüenza que no reconozca el arte virreinal. Bueno, de hecho tiene 36 obras virreinales cedidas al Museo de América, como bien sabes, está haciendo un esfuerzo con lo de Tornaviaje y sabes que va a haber una exposición ahora de la Virgen de Guadalupe, o sea que parece que el arte virreinal, no colonial, porque sabéis que dentro del Museo de América no se habla de arte colonial, sino virreinal, pues quería que comentases, has comentado ahí de un evento histórico de reclamación, ¿no?, de la sociedad criolla. Quería si puedes comentar cuál es ese evento histórico, ¿no?, y entrar en la línea también de esas historias compartidas, ¿no?, que son tan bonitas e incluso cronológicas, ¿no?, tu familia respecto a las pinturas de castas tan bonitas, ¿no? Y luego te quería comentar también a ti, Francisco, a mí en Chile me han llamado Urraca. No sé si lo has escuchado alguna vez, ¿no? Y yo te quería preguntar, tú hablabas del paternalismo de la exposición del 29, ¿no? Y luego de la ciudad universitaria, quería que elaborases un poquito más. Muchas gracias y enhorabuena por el evento. Pero a lo mejor, ¿Alguien tiene otra pregunta primero? porque a lo mejor si hay otras cosas Sí, se pueden sí. recoger. Está bien. Ah, ok. Vale. Nada más que una pregunta es, pues ya como comentarios conclusivos, me quedó mucho esta curiosidad sobre lo diaspórico, ¿no? Porque bueno, yo vivo en Nueva York y he tenido como, digamos, una experiencia, digamos, similar a la de ustedes, pero pues en otro escenario, y me parece muy interesante como ver esto, pues a lo transnacional, lo internacional, cómo estamos habitando el mundo, ¿no? Y cómo de pronto podemos crear puentes, ¿no? Que no solo se note como lo distinta de nuestras experiencias, sino también lo que podemos conversar. Y me parece muy curioso, por ejemplo, el proyecto que hablabas de la parcería, como de estas traducciones al español, ¿no? Como el español se vuelve un lugar común, pero también un lugar común problemático, ¿no? Porque, pues, ¿quiénes hablamos español? ¿Por qué hablamos español? Pero, pues, en la experiencia que, pues, tengo como migrante en Estados Unidos, el español es casi que una bandera. De pronto acá es una bandera distinta, ¿no? Como ese tipo de cosas. Un comentario general, no es tanto una pregunta, pero ¿qué pudieran decir sobre eso? Súper rica la pregunta. Bueno, yo creo que es una pregunta breve la mía, la verdad es que es una provocación más bien. Sé que las cuatro tenéis una práctica no solo artística, sino que también de investigación, de práctica curatorial, de práctica de gestión, bueno, sobre todo
saldrá menos, ¿no? Me ha resultado muy interesante y muy seductora esta idea de ser indisciplinadas desde la forma, ¿no? Creo que llevamos mucho tiempo, muchas de nosotras investigando, utilizando una terminología que quizá no es propia, ¿no? Que la mayor parte de la terminología decolonial viene de lo decolonial, ¿no? O sea, perdón, del mundo anglosajón. Entonces, me parece muy interesante esta propuesta que lanza José, ¿no? Que creo que es una propuesta artística, pero también es una propuesta que nos puede convocar a las personas que tenemos una práctica curatorial, comisarial, de investigación, en cómo experimentar también desde la forma, ¿no? Cómo ser indisciplinadas desde la forma, ¿no? Cómo ser disruptivas desde la forma. Y me parece, lanzo esta pregunta, comentario, con la idea como un poco también Pancho, Sandra, Silvia y José, ¿no? de qué forma podemos encontrar esos espacios de indisciplina desde lo formal. Estaba pensando de qué tensión histórica hablabas y yo a veces hablo y me olvido, pero bueno, si me haces acordar, pero bueno. Respecto a mi lugar de enunciación, yo siempre lo digo y tal vez puede ser como cansino, ¿no? Yo enuncio desde un lugar como artista occidental. Yo creo que es peligroso. A veces cuando uno se enuncia como peruano, por ejemplo, pareciera que yo puedo ocupar lo que significa todo el Perú. Y es peligroso porque hay silenciamientos desde España, pero hay silenciamientos, por supuesto, en el propio Perú. Entonces, entiendo y aplaudo y ojalá quisiera ser parte de esos espacios indisciplinados, pero yo creo que en los espacios de disciplina todavía hay mucho que hacer también, ¿no? Que también se puede, como diría Gustavo Buntings, contaminar. Bueno, con respecto a la pregunta, bueno, es que aquí la historia de América no existe. O sea, la especialidad de historia de América se centra en la historia de España, realmente. Es una historia de España que mira a América desde todavía esa especie de nostalgia imperial, yo creo, porque la Facultad de Historia de América se termina cuando empiezan las independencias políticas en España. Ahora a lo mejor es distinto, yo estudié esto, yo me gradué hace muchos años. Entonces a lo mejor ha cambiado, no hay bibliografía de autoras y autores latinoamericanos, ni racializadas, ni del sur global. Las discusiones, yo quise doctorarme en Historia de América y no pude, tuve que ir a las Bellas Artes, porque en Historia de América no había esa línea de investigación de historia cultural, nadie hablaba después del 19, no había interés en lo que suponía, no se hablaban de las consecuencias de la edad moderna, de la colonización en el presente, bueno, comentarios racistas de parte de profesores, prejuicios, etcétera, etcétera. O sea, es una historia que se cuenta y que bueno, es lo que cuando hubo esta polémica de si había o no colonias, que decían que no había colonias, que era un sistema virreinal. Eso es un error porque el sistema virreinal es una unidad administrativa, no es una forma de dominación, que es lo que implica el colonialismo, pero hay historiadores que me dieron clases a mí que apoyaban esa tesis. Entonces, bueno, esas son por eso digo que hablo de un lugar también de conocido, o sea, que lo he tenido que escuchar. Bueno, sobre la lengua de español, aquí, bueno, realmente sobre todo esto pasa las poetas, en el caso que cité, que vienen de países de lengua materna no española, entonces claro, se genera, bueno, y nosotras también, yo cuando llegué acá la corrección de la RAE es tremenda, o sea, como que lo comentábamos entre amigas, como aquí toca hablar como la RAE porque si no nadie te contesta, ¿no? Entonces es esa también transgresión en el lenguaje que implica nada más que reconocernos nosotras en nuestras formas de hablar,
Entonces, eso en cuanto a las latinoamericanas, que venimos de países latinoamericanos, y bueno, y ya pues la tensión obviamente que existe cuando tu idioma no es el tuyo. Madres, por ejemplo, de algunas de estas poetas que son del RIF, madres rifeñas que se alfabetizan adultas ya casi cuando han llegado acá, entonces todo lo que supone para estas hijas crecer en ese contexto. Entonces la lengua también como un espacio que cambia, transgrede y resiste muchas agresiones y violencias que tenemos que soportar cuando llegamos acá. Y lo último, así muy rápido, lo de las formas quisiera hablar, pero ya no tengo mucho tiempo, y lo de Latinx, simplemente un apunte que yo no lo mencioné en mi presentación, y es que es una categoría muy peligrosa porque no nace de nosotras, las personas que estamos mirando acá. Aquí todavía se está dando el debate de cómo nos nombramos, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de Mario Olivar, políticas de nombrar, por qué el colectivo AIU se nombra así, por qué la parcería se nombra así, por qué el Iguay se nombra así, por qué Sudacasa. O sea, estamos, pero no. Entonces, por ejemplo, ya muy corto y quiero hablar de muy sencillo, o sea, a nosotros hicimos una alianza con la Universidad de Duke en Estados Unidos para editar este libro y resultó que fuimos simplemente el instrumento para hablar con imprenta para sacar el libro. Es decir, sale con nuestro sello editorial, pero no somos editoras de este libro. No pudimos, el libro llegó cerrado y no pudimos, salvo cambiar la portada por otra peor, que no tampoco es nuestra decisión. Entonces es como ese vacío absoluto que hay, y entonces adquirir categorías que llegan de fuera pues sigue siendo un peligro porque no permite que el pensamiento nuestro pues se desarrolle, ¿no? Sí, me alargué. Bueno, voy a empezar un poco de atrás para adelante. Yo creo que justo ahí que en eso que mencionaba Andrea, que es muy interesante, la autora decía, ¿no? Que está en sintonía con esto como de la forma y del quiebre de la forma. Yo creo que no hay una manera posible de establecer como una receta, porque creo que cada proceso va a tener ahí como una lógica muy propia, pero podría poner, por ejemplo, el ejemplo de Guilá, del video que veíamos, ¿no? En Guilá había como en el proceso de investigación algo muy concreto, que no queríamos que usar ningún movimiento occidental de danza moderna ni contemporánea. Entonces, eso no nos interesa. Entonces, ¿qué creamos? Un lenguaje propio, un vocabulario propio dentro de la investigación para poder trabajar. Y ese vocabulario, ¿cómo se creó? Trabajando e investigando la técnica yoruba, principalmente la danza de Changó, las danzas daomeyanas, las danzas de Maizambol del culto vodú, las danzas del gagá, las danzas del merengue haitiano del congolayé y las danzas ancestrales que cada uno de los miembros del equipo tenía. A partir de ahí hicimos un laboratorio de movimiento de 3 meses y creamos un lenguaje de movimiento. Entonces, ahí ya hay un ejercicio que empieza a quebrar la forma, porque auténticamente hay muchos de los cuerpos que están ahí que vienen de una formación técnica de danza, y de pronto ya hay, al poner una barrera, al poner ahí que esto no se usa, vamos a construir nuestro propio vocabulario, o pasa por ejemplo con la operación que no se terminó para la casa encendida, pero hay un ejercicio, una instalación que le llamamos la decolonización del saco, que es el saco de yute como documento colonial, como documento de esa memoria colonial de plantación. Hay un trabajo, una instalación grandísima que ya se verá luego, que es todo un lenguaje de bebés que vienen del vodú, o todo un lenguaje que vienen del palomayombe, que son firmas que van a estar instaladas en esos sacos para decolonizar esa memoria que tiene el saco. O como por ejemplo, yo veo en tu pieza, que no tiene que ser disciplinar, es decir, disciplinar no es occidental ni en otra parte, pero yo veo en tu pieza que a veces hay una operación ahí con ciertos documentos coloniales o con ciertas memorias, y ahí eso es una operación interesante, ¿no? Las mismas operaciones que hizo la memoria colonial, que está aquí una de las cocuradoras, Andrea Pacheco, de darle una resignificación a una colección a través de una mirada y una perspectiva crítica de colonial, ahí hay una operación que quiebra la forma. Lo que hacen Felipa Manuela, la parcería, IYU, Espacio Afro, están quebrando también lógicas, y todo por la praxis, están quebrando lógicas ante una lógica institucional. Si hoy, y eso nadie lo dice y nadie lo cuenta, o yo no lo he oído por ninguna parte, pero si hoy se está hablando de la necesidad de decolonizar museos, de decolonizar no sé cuánto, lo queremos decolonizar todo, que me parece muy bien, aunque también veo que hay una ficción muy profunda en todo
todo ese movimiento, pero todo eso hoy se puede hablar gracias a movimientos y a nuevas instituciones y a colectivos que se la han comido aquí con papa en Madrid, quebrando formas, ideas, conceptos y quemándose a sí mismo la vida, porque son trabajos ingratos que se han hecho con muy pocos recursos y que se han hecho desde un espacio de voluntad política, amorosa y totalmente poética de vida, ¿no? Y ahí podemos ver a Iyú, a Conciencia Afro, Todo por la Plaza, y Felipa Manuela, La Parcería, que llevan un trabajo, Migrantes Transgresores, llevan un trabajo aquí de resistencia profunda, quebrando también esa forma. Incluso trabajando en esas pequeñas grietas o incluso detrás del muro de las instituciones hegemónicas, ya sea artísticas o sea pedagógicas, que al final son instituciones exclusivas y racistas, que incluso han puesto desde como espacio de exclusividad quiénes son los latinos que se sientan o exponen ahí. ¿Quiénes son los latinos que hoy se sientan aquí? ¿Cuál es la exclusividad? ¿Quiénes somos nosotros? 4 latinos que venimos a New York University a hablar del término Latinx. Aquí hay una exclusividad profunda y esto también es racista. La comunidad latina, si queremos hablar de los latinos, ¿dónde están los grupos bolivianos? ¿Dónde están esas comunidades que no están aquí sentadas? Y entonces lo colonial se establece de que queremos ponerlo temático, porque queremos ponerlo ahí, pero no hay realmente comunitaria con esas comunidades que están ahí. ¿Dónde están esos diálogos sistemáticos para hablar con las comunidades latinas que bailan en los parques? ¿Y por qué no hacemos una danza latina aquí? Lo conversamos, le decimos, mira, buscate un equipo. No sé. Que para mí sería importante todo este ejercicio una vez que yo vea que hay una activación comunitaria detrás, que yo vea que hay un ejercicio real de conversación con esa latina que limpia la calle, que hay un ejercicio real de conversación con esas madres que se sientan en el parque, en el río, a comer y a buscar a sus hijos a vender comida. Para ver si el término latinez aquí funciona o no, quién llama latinez a quién y quién se identifica con latinex. Esa es la pregunta. Yo soy de Palmasoria, yo no soy palmero, yo no soy cubano, por ejemplo. Y tú me puedes... Bueno, para la gente que entienda, pues si lo tengo que empezar a explicar, no está Palmasoria. No soy en una charla entera y mejor para. Entonces, un poco, es decir, no estoy incómodo, hablo así, caliente. Vale, bueno, voy a cerrar la mesa. Menos 12. Me parece que el nombrar la Real Academia de Historia ya es un ejercicio de violencia. Como es violenta la Real Academia de la Lengua Española, como es violencia el Real Jardín Botánico. Es decir, son instituciones monárquicas de larga data y de larga imposición del relato que se debe contar. Es decir, que si existe una sucursal chilena de la Real Academia de Historia... Son soberanos. No, es un momento. Perdón. Entonces, ya simplemente nombrar esos espacios desde un cuerpo blanco es un ejercicio de violencia. Hay un libro que se publicó en 1992 que se llama Los 100 hombres de América. Es decir, ha habido un debate por la nomenclatura de nuestros territorios profundamente largo, y pensemos que este territorio, España, hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX, nos nombró las Indias Occidentales. Es decir, ni siquiera la nomenclatura América le resultaba cómoda por provenir una figura como Américo Vespucio. Euraca hay un colectivo acá que se llama Euraca, y a mí no me hace ninguna gracia, la verdad. Si Euraca es bien violento, que te lo digan. Euraca no es violento. Entonces, ahí hay otra revelación de lo mismo que decía. Y finalizo con el comentario de la compañera de crear puentes, que es una pregunta permanente que se nos hace, cómo crear puentes, y pienso en la narrativa de la época colonial, porque fueron virreinatos, fuimos reinos, pero fueron colonias, y eso hay que dejarlo más que claro, porque es un debate que especialmente la derecha quiere mantener, como, y tú lo sufriste bastante con la Comunidad de Madrid cuando se te prohibió incluir en tu exposición la palabra racismo y la palabra reparación. Pienso en la época colonial y pienso en el Cerro de Potosí, que también mencionaste. Se decía entonces que con toda la plata que se robó del Cerro de Potosí se podía crear un puente desde Potosí a la península.
Pero ¿quién financia ese puente? ¿Quién camina por ese puente y quiénes finalmente son los cuerpos explotados en la mina para sacar la plata que construiría ese puente? Entonces vuelvo otra vez a la división racial del mundo y cómo existe un sistema de subordinación que sigue generando las autoridades del habla y los cuerpos explotados. Muchas gracias. Nos vamos a dejar con la curiosidad de conocer más de estos creativos y artistas, de conocer los espacios que ellos tienen, que son abiertos y bienvenidos, ¿no? Tienen cantidad de actividades, pero ahora nos vamos a tomar un cóctel, vamos a hablar, vamos a conocernos, vamos a saludarnos y vamos a comer en el primer piso. No usen los elevadores, si necesitan los elevadores nos chequean con nosotros. Y pues vamos a seguir la conversación un poco más íntimamente. Gracias a todos y más que nada a estos increíbles artistas y gracias por compartir.